Todavía nos falta, Eso da un poco. enfermería no son tantos, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Hola hijos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Ángela, ¿cómo está la Ángela? ¿Qué es hermosa vida? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre los fármacos, que ustedes ya lo saben, los chicos de sexto ya saben muy bien eso. Y vamos a hablar también en lo referente a vías de administración, ¿ya? Vías de administración. Fármacos y vías de administración. Ángela Torres, ¿tú estás en enfermería otra vez? ¿Mm? Hola Chantal, ¿cómo estás? Jenny, Pamela, Mari, Leonela, Sara. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ver, hoy día vamos a hablar sobre las acciones del fármaco, las propiedades de los fármacos, absorción, distribución, metabolismo, excreción, y vamos a ver sobre también las vías de administración de ellos mismos, ¿ya? Enterales, parenterales, y los problemas en la administración de los fármacos también. Vamos a ver, entraremos entonces un pequeño video, unos 3 minutitos, para que veamos. Vamos a compartir. Vamos a hablar un poquito en el video de motivación. Vamos a hablar sobre lo que es videos comerciales o genéricos, ¿ya? Me supongo que ustedes, muchos de los alumnos que veo ahí ya tienen cierto conocimiento sobre lo que son videos, son medicamentos comerciales, medicamentos genéricos, ¿no? Vamos a... para saber cuál es el mejor y dónde se encuentra el más barato. Profesor, Sí, me está diciendo una compañera es que la puede admitir. Quiere entrar al Zoom. Un mismo medicamento lo puedes encontrar en presentación general y al mismo tiempo en presentación comercial. ¿Cuál elegir? Un mismo medicamento lo puedes encontrar en presentación general y al mismo tiempo en presentación comercial. ¿Cuál elegir?
Un paracetamol puede llegar a costar 6 céntimos hasta 2 soles. ¿Por qué sucede esto y dónde puedo encontrar el medicamento más barato? Hoy en día vamos a hablar sobre este tema, pero primero es importante que sepas qué es el principio activo. Todo medicamento tiene un principio activo. El principio activo es aquella sustancia que logra solucionar la patología o enfermedad que tengas. Ahora, un principio activo es exclusivo de un laboratorio por solo un corto tiempo. Luego, un mismo principio activo puede tener múltiples marcas en el mercado. Otro punto importante que debes saber es que un medicamento no solo tiene el principio activo. Por ejemplo, en esta cápsula nosotros podemos entender que el principio activo se encuentra dentro, pero lo que se encuentra encima, la cápsula en sí, es otra sustancia diferente. A esta sustancia, que es diferente al principio activo, le llamamos excipiente. El excipiente no necesariamente curará la enfermedad, sino que tendrá otras funciones, como envolver el medicamento, hacer que el metabolismo sea más rápido, entre otras cosas. Entonces, resolvamos la pregunta, ¿cuál es mejor? El medicamento genérico tiene el principio activo y pocos excipientes. Lo que hacen los laboratorios para volver un medicamento genérico en uno comercial es agregarle excipientes extras. Por ejemplo, añadirle sustancias que puedan generar el mismo efecto que un genérico, pero quizás un poco más rápido. Es así como el medicamento genérico como el comercial van a tener el mismo principio activo. Esto quiere decir que finalmente van a solucionar el problema. Esto realmente es algo bastante discutido y hay investigaciones que presentan que hasta el mismo profesional de salud tiene una mala idea sobre el medicamento genérico. Muchas veces esta mala apreciación es transmitida al paciente y es algo que hay que cuidar muy bien, porque tal como lo hemos expresado, tanto el genérico como el de marca o comercial tienen la misma función, solo que presentan excipientes de más o excipientes de menos. Este problema entre genéricos y medicamentos de marca o comerciales llega a tener un impacto en la salud pública cuando consideramos que no toda la población tiene acceso a medicamentos. Ahora, ¿dónde puedo encontrar el medicamento más barato? Justamente el Ministerio de Salud en Perú ha creado una web en donde puedes hacer la búsqueda de medicamento y no solo te dice el precio, sino la dirección más cercana a tu casa en donde puedes encontrarlo. Ahora, esta web la voy a dejar en la descripción del video y no solamente se encuentra como página web, sino que también la podrás encontrar en aplicación móvil, la cual te dejo por aquí su icono y la podrías descargar desde cualquier celular. Esta medida es justamente pensando en la población que quizás no puede acceder a un medicamento de marca por su alto costo y pues pueda presentar una búsqueda más especializada de dónde hallar el medicamento genérico. Espero que este corto video haya podido resolver algunas de tus dudas. Sobre lo que es lo que se refiere a los medicamentos comerciales y a los medicamentos genéricos, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre estos medicamentos en el transcurso de la clase del día de hoy. Bueno, ya somos 41 participantes, entonces vamos a retomar lo que es lo nuestro. Vamos a trabajar vamos a hablar un poquito en forma genérico. Yo sé que hay alumnos que ya saben qué son los fármacos, cómo se fabrican,
quién es lo que lo fabrica. En lo que está el video, lo único que falta es decir que cuando un fármaco se hace por primera vez, tiene una patente, ¿ya? Supongamos la ciprofloxacina, que eso fue patentado hace 10 años más o menos. Entonces tiene una patente, un laboratorio lo hace. Para ingresar al país, para ingresar acá al Perú, la patente esa es propia del laboratorio que lo hace. Entonces, para ingresarlo acá en el Perú lo que hace es que esa patente, solo y exclusivamente ellos son los que fabrican eso y lo hacen y lo venden al público, al precio que ellos ven por conveniente, ¿no? Según sus negocios que hacen las empresas farmacéuticas. Entonces, por decir, 10 años, nadie puede patentar eso, nadie puede usarlo para hacer un medicamento. Entonces, ellos ponen su precio, ellos ponen sus productos y todo, ¿no? Y después de 10 años se termina esa patente y se termina esa concesión como únicos proveedores de ese fármaco. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Perú? Lo que hace el gobierno peruano, hace que esa patente ya lo comparte, ¿no? Lo comparte con todos los laboratorios en el Perú. Entonces, todos los laboratorios ya lo vuelven a hacer. Ya lo hacen y ya lo hacen a menos precio. El principio activo siempre va a ser el mismo. Lo único que se diferencia es el excipiente, ¿no? El excipiente. Entonces, vamos a hablar un poquitito qué es la farmacología. Así nomás, es una cosa muy breve. Ciencia de las drogas, ¿no? Hablar de droga es fármaco. Y logos es el conocimiento de las drogas. Entonces acá hay una diferencia, ¿no? ¿Qué es fármaco, qué es droga, qué es medicamento? ¿Ya? Entonces, lo que es farmacología es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades de las sustancias. Estas sustancias que van a ejercer sobre el organismo vivo los efectos fisiológicos que nosotros buscamos, ¿no? Que ejercen estas sustancias sobre un organismo. Entonces, en generales, el medicamento, droga y fármaco son términos diferentes, ¿ya? Si en lo que se refiere a droga y fármaco, estos tienen la misma coyuntura, aunque la dosis es la diferente. La dosis es la diferente. Entonces, nosotros tenemos que el fármaco puede ser de origen animal, sintético o semisintético, ¿no? Y estos fármacos son los que van a interactuar, van a interaccionar con los organismos vivos, los cuales el organismo vivo va a tener cambios biológicos funcionales de acuerdo a la estructura de este fármaco. En cambio, la droga es este mismo fármaco que también tiene una sustancia de origen animal, vegetal, ya, pero es una sustancia de abuso, ¿no? Que actúa en el sistema nervioso central y que produce generalmente a las personas que tienen esta inclinación, van a producirle placer, tolerancia y dependencia, ¿no? Dependen de esa droga. El medicamento es una presentación farmacéutica que contiene fármacos y drogas y se utiliza principalmente con fines terapéuticos, profilácticos y fines de diagnóstico también. Ustedes saben que al principio del video se estaba hablando de aquella sustancia que tiene una actividad farmacológica. A eso se llama el principio activo, el núcleo biológico o principio activo. Lo que rellena eso, la sustancia inerte, la sustancia inactiva que hace que tenga forma este fármaco, es una sustancia que se incorpora al principio activo. El principio está la sustancia, el principio activo
está incorporado ahí. Esta sustancia adyacente, o sea, que está alrededor del fármaco, no tiene un efecto farmacológico en sí, ¿ya? Pero ayuda, por ejemplo, a darle color al medicamento, a darle sabor al medicamento, o son aditivos que al final se agregan al principio activo. No tiene efecto farmacológico, el excipiente no tiene efecto farmacológico. Ahora, muchos dicen que el excipiente de los genéricos es un excipiente que tiene, puede tener almidón, mucha gente dice incluso hasta yeso puede tener, ¿no? Pero estos aditivos en sí son inertes, aunque mucha gente hace también cierta reacción alérgica medicamentosa, no al propio principio activo, sino a estos aditivos que son excipientes, ¿ya? En cambio, tóxico, si hablamos de tóxico, es una sustancia química que administrada a un organismo vivo tiene efectos nocivos. Entonces tenemos, ya habíamos hablado, los medicamentos esenciales, o sea, son básicos, son los genéricos, pero son los indispensables para satisfacer las necesidades de atención de salud en la mayor parte de la población. La OMS propuso estos medicamentos para los sistemas con limitación de recursos financieros, económicos, ¿no? Como son lo que es América Latina y como son lo que es África y todos esos lugares, ¿no? Un medicamento similar, cuando hablamos de un medicamento similar, hablaremos de un medicamento cuya estructura química es similar al medicamento de referencia, al medicamento que nosotros estamos hablando, pero el perfil farmacológico, o sea, el perfil farmacológico y el perfil terapéutico no difiere significativamente, o sea, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, aquí, miren ustedes, el nombre químico, que tiene un nombre químico, el nombre genérico, que es el nombre genérico que se le da para todo el mundo, y el nombre de fábrica, según quien lo fabrica, que es el nombre comercial, ¿ves? El nombre químico se llama alfa-aminobencil penicilina trihidrato. Su nombre genérico se llama ampicilina. El nombre de fábrica se llama pembritin, omnipen, amplivin, magnapen, ¿no? Todos esos nombres que tienen nombre de fábrica o nombre comercial. Entonces, por lo tanto, un fármaco puede tener muchos nombres comerciales, pero solo el tener un nombre químico y un solo nombre genérico. Por lo tanto, mucha gente la vez pasada, cuando comenzó esta de la epidemia que estamos teniendo todavía, seguimos llevándolo, buscaba la aspirina, ¿no? Buscaba la aspirina y mucha gente, muchas farmacias, ellos iban a buscar la aspirina de 100 miligramos. Pero nadie compraba. Se nos está yendo la comunicación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Hasta dónde más o menos han escuchado que estaba hablando yo? Profesor, no se escucha Que bien. nadie compraba no sé qué tienen ahí. Profesor, no se- Profesora, un poquito más fuerte la voz, hable, por favor. Cuando se corte, por favor me avisan al toque nomás, ¿ya? Me mandan un mensaje, aunque sea, ¿ya? Ya, profesor, no se preocupe. Bueno, estábamos hablando en términos generales. Esta parte, ¿sí escucharon? Cuando un Más o menos. fármaco, una droga, un medicamento. De nuevo, Sí, profesor, sí. repita. Bueno, Por favor.
En principio era esto, ¿no? Lo que más se quería, ¿no? Saber, ¿no? La farmacología es una ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias ejercen sobre los organismos vivos, ¿no? Y que esto, en términos generales, fármaco, droga y medicamento tienen ciertas diferencias en lo que se refiere a términos nada más, ¿no? Los fármacos pueden ser sustancias de origen animal, vegetal, sintético, semisintético, ya que interaccionan con organismos vivos modificando sus funciones celulares. En cambio, la droga es una sustancia de abuso, ¿no? Que actúa en el sistema nervioso central, produciendo placer, tolerancia, dependencia. El medicamento generalmente, la presentación es una de las presentaciones farmacéuticas que contienen estos fármacos y estas drogas, ¿no? Y se utiliza principalmente con fines terapéuticos, profilácticos y fines de diagnóstico. A esto tenemos lo que una droga se compone de tres elementos, ¿ya? De tres elementos. Miren ustedes un principio activo, acá el principio activo, o sea, el núcleo biológico, el que va a hacer la acción, ¿ya? Que es este principio activo, es el responsable de la activación del medicamento y la que, llegando al lugar de del receptor, ¿ya? Va a dar lugar a una acción, ¿ya? En nuestro cuerpo. Llámese adormecimiento, llámese calma el dolor, llámese como alucinógeno, como neuroléptico, ¿ya? Es decir, lo que produce el efecto terapéutico, ¿ya? Este mismo medicamento puede tener varios principios activos, aunque normalmente es uno solo. Ahora, último que nos estaban diciendo en el comité de medicamentos. Pero, pues, como hay algunos que tienen dos, ¿no? Tienen, sobre todo los medicamentos que tienen, están mezclados para que haya un sinergismo de ellos, ¿no? Entonces, el principio activo es universal. El ibuprofeno, por ejemplo, es universal, es un nombre universal, pero vienen diferentes marcas, ¿no? Este principio activo, nosotros los médicos sobre todo y el personal sanitario, es el nombre que se usa generalmente, ¿no? Entonces yo puedo mandar un ibuprofeno como ese nombre hasta Rusia. En Rusia también saben que es un ibuprofeno, pero en Rusia se llamará, tiene otro nombre comercial y nosotros tenemos otros nombres comerciales, ¿no? Pero el excipiente, miren ustedes aquí, el excipiente son los productos, son las sustancias que se unen al principio activo, que lo mezclan al principio activo, lo estabilizan, le dan un sabor, le dan una conservación y asegura que mantenga sus propiedades farmacéuticas. Tanto el principio activo como el excipiente, mezclados los dos, tenemos las formas farmacéuticas. Y todo esto es el que se va a llamar el medicamento, ¿ya? Principio activo, excipiente y forma farmacéutica. Es la que va a llamarse medicamento. Miren ustedes acá, igual, ¿no? El fármaco, el principio activo, el excipiente y los dos juntos van a dar la forma farmacéutica. Y todo esto es el medicamento, ¿ya? Es el medicamento. Ahora, habíamos hablado que el excipiente es el que da la saborización, la estabilidad, les da el color, ¿no? El sabor, ¿ya? Sí. Ahora, esta forma farmacéutica o forma galénica, que también se le llama, es el vehículo para administrarlo todo. El principio activo, el excipiente, es lo que se conoce como medicamento al final, ¿no? Entonces podemos nosotros encontrar el mismo principio activo en diferentes formas farmacéuticas. Sólidos, polvos, en cápsula, comprimidos, en tabletas, pastillas, en supositorios. Las semisólidas, pomadas, cremas, las líquidas, jarabes, soluciones, suspensiones e inyectables, ¿sí? Para que una sustancia sea excipiente, ¿qué se requiere? Uno, que no sea peligrosa en la cantidad que se emplea, que no tenga mucha reacción alérgica medicamentosa, no exceder la cantidad mínima para lograr su misión, no intervenir en la biodisponibilidad
del fármaco, tanto en su eficacia o en su seguridad, ¿no? Sobre la biodisponibilidad del fármaco se da no por el excipiente, sino por su propio valor biológico que tiene el medicamento, el fármaco. Miren ustedes, ¿dónde se aplica la farmacología en forma genérica, no? ¿Dónde se aplica? Hay términos como farmacognosia, farmacocinética, farmacotecnia, materia médica, toxicología, farmacodinámica, farmacometría, terapéutica, farmacoprofilaxis y farmacogenómica. Miren ustedes la diferencia y los usos que se dan en diferentes términos de materia médica, ¿no? Farmacognosia, por ejemplo, ¿qué estudia? Estudia el origen, la estructura, la composición química del fármaco. Ya, puede ser de origen animal, de origen vegetal o microbiano, ¿no? Muchas veces estudia el origen, la farmacognosia. Ya sabemos que la farmacocinética estudia los procesos en los que el fármaco es sometido a través del paso por el organismo, o sea, todo lo que el organismo le hace a la droga, ¿no? Ingresa, lo destruye su capa, el famoso LADME, ¿no? Se absorbe, se metaboliza, se va para un lado, para otro lado. Entonces, todo lo que hace el organismo a esa fórmula médica, biológica, entonces lo mueve por un lado, lo mueve por otro lado, lo metaboliza, al final lo excreta, ¿no? A eso se llama farmacocinética. Diferente a la farmacodinamia. La farmacodinamia, acuérdense ustedes, estudia la acción del fármaco sobre el organismo. ¿Qué quiere decir? Cuando el fármaco entra, todavía no hay farmacodinamia. Cuando el fármaco está ya dentro de nuestra estructura orgánica, ya está dentro de la estructura biológica de nuestro cuerpo, y se inserta recién a su receptor, entonces ahí vemos que es la farmacodinamia. O sea, es todo lo que la droga o el fármaco hace al organismo. Entonces ahí, ya insertado en su receptor, comienzan a hacer las acciones. A eso se llama farmacodinamia. Farmacometría en sí cuantifica las acciones y efectos de los fármacos, ¿no? Acciones y efectos, pero van a cuantificar. ¿Cuánto es lo que, si yo le doy 500 miligramos, cuánto va a producir? ¿Llega o no llega a su efecto tóxico? ¿Llega o no llega a su concentración mínima de acción? ¿No? Todo eso lo estudia la farmacometría. En cambio, farmacotecnia, si nosotros hablamos de farmacotecnia, entonces hablamos de cómo lo hacemos, como quien dice, en la cocina, cómo hacemos esa droga, cómo lo preparamos, ¿ya? Para ser administrado al paciente. En lo que se refiere a terapéutica, es el arte de aplicar los fármacos y otros medios para tratar las enfermedades, que eso generalmente lo hace el médico. El médico da la terapia, la terapéutica, da la dosis que debe dar para cada enfermedad, da el uso farmacéutico que se tiene que dar en esas enfermedades. La materia médica es una disciplina antigua, ¿verdad? Esta estudia tan igual que la farmacognosia, que estudia el origen, tan igual, ¿no? La materia médica es una disciplina antigua que estudia el origen, a diferencia del otro que eran de los fármacos solamente naturales, vegetales o microbianos. En cambio, esta no, agarra todo lo que es, ¿no? Caracteres, lo físico, lo químico, la preparación de las drogas y estudia el origen sobre todo, ¿no? Farmacoprofilaxis, los aspectos preventivos en el uso del fármaco, como la precaución y las contraindicaciones. Entonces, acá tenemos la farmacoprofilaxis, precauciones y contraindicaciones de un medicamento. La toxicología ya estudia los venenos o tóxicos, ¿no? Se llama un tóxico a una sustancia que puede destruir o dañar la vida. Y dentro de los medicamentos también hay concentraciones tóxicas. Hay concentraciones tóxicas, las mínimas tóxicas, ¿no? Que las que nosotros tenemos que evitar.
y la farmacogenómica, que es el estudio de los genes en buena cuenta, ¿no? De una persona que afecta el modo en que los genes de una persona afecta la manera de cómo responden los fármacos, ¿no? Por ejemplo, en la farmacogenómica, antes nosotros utilizábamos mucho la insulina, por ejemplo, utilizábamos, pero eran insulinas de páncreas, de caballo, de yegua, ¿no? De animales. Entonces, eran como en sí, el laboratorio que hacía una insulina, por ejemplo, compraba cualquier cantidad de páncreas de animales, ¿no? Llámese de caballos, de yeguas, y esa lo ponía en un excipiente, miles y miles de kilos de páncreas, y ese excipiente trituraba esas páncreas, los trituraba y le sacaba el jugo pancreático. Ese jugo pancreático llegaba a una computadora, y esa computadora, que eran enormes antiguamente, hacían diferenciar para sacar la insulina. Al final de todo ese proceso de distribución y biodisponibilidad del aparato, hacía que cayeran gotitas, miles y miles de kilos de páncreas, caían gotitas de insulina que lo llenaban en frasquitos y eso lo vendían, ¿no? Eso lo vendían, y era carísimo. En cambio ahora no, con la farmacogenómica se está estudiando en cómo el gen va a responder a los fármacos, tanto del ser humano como de los animales. Entonces, ¿qué hacen ahora? Ahora, ustedes conocen la Escherichia coli. La Escherichia coli le sacan el gen, ¿no? El ADN de la Escherichia coli le sacan y ven dónde, primero lo alimentan con insulina. Le ven en dónde está el extracto, el alelo, que se llama, ¿no? Una estructura del Escherichia coli, le sacan, ¿no? Lo hacen grande y le sacan el pedacito donde Escherichia coli va a formar la insulina. Le agregan la insulina en ese aspecto, nos retiran la de él y le agregan ahí en ese aspecto, en esa ADN, y lo envuelven otra vez y se lo entregan a la Escherichia coli. Este Escherichia coli se la alimenta con burgués o con nosotros que le llamamos como una sustancia que ellos se alimentan, ¿no? La sustancia que ellos se alimentan, la Escherichia coli, y comienzan a crecer, a cultivarlo. Nosotros lo cultivamos, lo cultivamos, y hace grandazo, un botón de insulina hacen ellos. La producción de ellos es producir insulina. Y nosotros recién de ahí ya sacamos para ponerlos procesados, lo ponemos en sus frasquitos. Fíjense ustedes cuánto ha avanzado la genética, tanto ha avanzado el proceso genético, que antes se utilizaban miles y miles de páncreas para sacar 1, 2, 3, 4 botellas de insulina. En cambio, con la formación genética, cómo este fármaco responde a esta, ¿cómo le llamamos? Escherichia coli, que es como una ameba. Entonces hacemos que crezca en cantidades comerciales, y de ahí extraemos lo que es la insulina, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que tener cuando nosotros damos un tratamiento al paciente, queremos saber cuál es el objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico, por cierto, va a ser siempre nuestro objetivo primordial, es el atender al paciente, beneficiar al paciente de un modo racional, ¿no? Y estricto como sea posible. El máximo beneficio con el mínimo riesgo. Ese es nuestro objetivo principal. El máximo beneficio con el mínimo riesgo. Entonces nosotros vamos a dar, en la ciencia farmacéuticas, que nuestros compañeros químico farmacéuticos nos ayudan, nosotros vamos a dar la dosis prescrita. Vamos a hacer la administración, que sería ya la farmacocinética, ¿no? La administración.
Y la concentración en el sitio de acción ya se llama ya la farmacodinámica, y la intensidad de esta respuesta es esta misma, ¿no? Farmacodinámica, ¿ya? Entonces, dosis prescrita, le vamos a prescribir una dosis adecuada según el grado de tolerancia, la administración, la concentración en el sitio de la acción y la respuesta delimitada en su intensidad. Miren ustedes acá, en la fase farmacocinética, tenemos aquí un rubro que se llama concentración y un axial que se llama tiempo. Nosotros aquí en este periodo cero, acá en este periodo cero, nosotros estamos administrando el medicamento. El medicamento, una vez que ha sido ingresado, va a comenzar a aumentar en sangre. Aumenta en sangre, aumenta en sangre, aumenta en sangre. En un periodo de tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo. Llámese 1 hora, llámese 2 horas, 15 minutos, ¿no? En este periodo de tiempo va a llegar a un umbral. Este umbral que ustedes se cruza acá, este umbral que vamos a ver, a esto se va a llamar lo que nosotros llamamos CME, concentración mínima, o CMA también, ¿no? Concentración mínima eficaz o concentración mínima de acción. O sea, quiere decir que en este punto, el fármaco va a comenzar a tener su acción dentro del organismo, va a comenzar a tener una acción. Miren ustedes, es concentración eficaz mínima, ¿ya? Pero este fármaco sigue subiendo en niveles en la sangre hasta un efecto máximo, A este efecto máximo, a esto que está aquí, no, nosotros tenemos un inicio de un efecto y tenemos un máximo de efecto, ¿no? Y en un tiempo dado, ¿se dan cuenta? En un tiempo dado. Entonces, el medicamento puede iniciar a los 30 minutos, a la hora, pero llega un momento en sangre, tiene un efecto máximo. Este efecto máximo es la concentración máxima dentro del organismo. Pero el organismo, ustedes saben que no se queda ahí, sino comienza ya a disminuir. ¿Por qué? Por el metabolismo y la excreción del hígado y del riñón, que son los principales, ¿ya? Entonces comienza a bajar la concentración del medicamento. Baja la concentración del medicamento, baja y llega otra vez a la concentración mínima eficaz o concentración mínima de acción. A este rubro de acá se va a llamar tiempo de vida media. Tiempo de vida media. Este tiempo de vida media, entonces, en términos generales, en términos genéricos o en términos de darle un nombre, el tiempo de vida media es el tiempo en que el organismo elimina al 50% del medicamento. O sea, si nosotros tenemos 100 miligramos de cualquier sustancia, cuando el organismo ya ha eliminado y tiene al 50%, a eso se llama tiempo de vida media del organismo. Y de ahí nosotros vemos las concentraciones y nosotros podemos dar cada cuánto tiempo tenemos que dar, ¿no? Los medicamentos. Entonces, aquí en este tiempo de concentración eficaz mínimo ya se está perdiendo, ya se pierde el efecto, Acuérdense ustedes, comienza un efecto, llega a un máximo en sangre, concentración máxima, y después va perdiendo ya todos los efectos hasta que llega un momento que ya no hay efecto. A esto se llama tiempo de vida media.
¿Ya? Entonces, este es a una dosis nomás, a una dosis. No le estamos dando más dosis, sino una dosis nada más. Entonces, a este se va a llamar, ya, esto se llama todo lo que nosotros llamamos acá efecto terapéutico. Efecto terapéutico, pero ¿qué quiere decir este efecto terapéutico? Es cuando inicia la acción del fármaco, llega a un máximo de concentración en la sangre y comienza a eliminar. Cuando comienza a eliminar el 50%, ojo, 50% de este fármaco, a ese nivel, cuando ya la concentración mínima del efecto buscado ya es mínimo, entonces a eso se llama efecto buscado, ¿ya? A eso se llama tiempo de vida media, o TVM. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una ventana terapéutica. Esta línea que ustedes ven acá, esta línea que ustedes ven aquí, es una línea que está dada por la concentración eficaz mínima, pero tóxica. Acá es mínima tóxica. Quiere decir que a este umbral, ¿no?, de concentración, por ejemplo, a 300, por ejemplo, a 300 miligramos, a este umbral es la concentración mínima tóxica. ¿Ya? A esta es una concentración mínima de acción o eficaz. Entre la acción mínima eficaz y mínima tóxica o de reacción adversa, hay una ventana terapéutica. Ahí se llama ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una concentración mínima, que si yo le doy al paciente, la concentración normal debe ser 500, por ejemplo. Pero si yo le doy 50, no va a llegar a la concentración mínima eficaz. Y por lo tanto, va a quedar por acá nada más. Y por lo tanto, no va a haber efecto. ¿Ya? Para que haya efecto, yo no le puedo dar un mínimo. Yo tengo que darle al fármaco, voy a dar al paciente, tengo que darle los miligramos exactos según esta concentración. Pero puedo darle yo 300 y al paciente lo intoxico. ¿Se encuentra? Le doy 50 y al paciente no pasa nada. Entonces no le estoy dando la dosis. No le pasa nada porque ni le calma el dolor, ni le calma la infección, nada. Eso se llama concentración mínima eficaz o mínima de acción. Pero, o le puedo dar 300, ¿no? 300 miligramos y al paciente lo intoxico. Es la concentración eficaz mínima de reacción adversa o de toxicidad. Entre esa mínima de toxicidad y la mínima de concentración de acción, a eso se llama ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que algunos medicamentos, por ejemplo, el paracetamol, yo le puedo dar 1 o 2 o 3 o hasta 4 tomas en el mismo momento. 4 por 500 serían 2 gramos, le puedo dar 2 gramos, pero el paracetamol tiene una buena ventana terapéutica y puedo yo darle tranquilamente esa dosis, porque no se va a intoxicar. En cambio, por ejemplo, la warfarina o la heparina, la ventana terapéutica es chiquitita. Si yo le doy 60 miligramos, ¿no? 60 miligramos, o le duplico a 120 miligramos, puedo intoxicarle y el paciente puede, inclusive puede tener ya sangrado. Entonces, los anticoagulantes tienen un efecto terapéutico bastante limitado. No es tan como el paracetamol, que yo le puedo dar hasta 5 tabletas. No, en cambio, las concentraciones de la ventana terapéutica, por ejemplo, de los anticoagulantes es bien cortito. La ventana terapéutica es muy cortito, muy pequeño. Entonces, por eso es que mucha gente se puede morir. Porque la ventana terapéutica de esos medicamentos es muy pequeño y por lo tanto, al ser pequeño, no le podemos dar más dosis de lo que solamente están dando según la casa farmacéutica, ¿no?, que lo ha creado.
Entonces, eso es el efecto farmacológico, ¿ya? Fase farmacocinética. Bueno, ¿cuál es la importancia de la farmacocinética, no? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa de la farmacocinética? Cinética quiere decir, cine es movimiento, ¿verdad? Fármaco, movimiento del fármaco. Movimiento del fármaco, ¿ya? Entonces nos interesa saber cómo evoluciona, es decir, la concentración del medicamento en el organismo en función del tiempo y la dosis, cómo se procesa, cuándo hay metabolismo, cuándo se absorbe, primero, cuándo se libera, cuándo se absorbe, cómo se distribuye, por qué difusiones, cuándo hay un metabolismo y cuándo hay una excreción. Las chicas que ya son de sexto, me supongo que, bueno, cualquiera de ustedes me puede decir cuál es la fase del primer paso. ¿Alguien sabe? El primer paso. Liberación. Ya, otro. Absorción. Absorción, otro. Distribución. Metabolismo. Excreción. Eliminación. El primer paso de primer orden está La dado, liberación. está dado en el hígado. Sí. Entonces, eso es más o menos en el metabolismo, ¿no? En el metabolismo. Hay una fase de primer orden, o de primer paso, que le llaman, ¿no? Esa fase de primer paso es hepato, es una fase hepática, ¿no? En donde el primer paso, todo medicamento llega, que es vía oral, sobre todo eso, vía oral, va a llegar al hígado, ¿no? Entonces, en el hígado se va a metabolizar. Acuérdense que el metabolismo lo hace el hígado con muchos medios, la glucuronización, la oxidación, todo eso, va a provocar que este fármaco, que era un fármaco liposoluble, se convierta en un fármaco hidrosoluble. Ahorita vamos a ver eso también. Si ustedes saben que todas las membranas celulares son lipofílicas, porque tienen una bicapa, ¿no? Esa bicapa hace que ingrese tranquilamente los medicamentos que son lipofílicas, ¿ya? Lipofílica quiere decir de grasa, ¿no? Porque la membrana de celulares está compuesto por fosfolípidos, o sea, fósforo y grasa. Y entonces, por lo tanto, va a absorber todo el medicamento que tenga grasa. Para esto, el hígado lo que hace es transformar a ese medicamento, transformarlo y lo transforma en un 90% como hidrofílico. De tal forma, como es hidrofílico, ya no puede ingresar otra vez a las células, ya no puede absorberse otra vez en el riñón. Entonces, como no se absorbe en el riñón, entonces lo que va a hacer es eliminarse, ¿no? Se elimina. Entonces, el paso por el hígado es muy, muy importante para la eliminación de los fármacos, ¿ya? Estos procesos son fundamentalmente 5 y se recuerda fácilmente lo que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahorita vamos a ver eso del primer paso del hígado, ¿ya? Miren la vía de administración. Sí, dime. Profesor, buenas tardes. Cuando es vía sublingual, ¿el metabolismo también lo hace el hígado? No, ese es diferente. Solamente, para que ustedes sepan, solo y exclusivamente el que va al primer paso, que es el hígado, es la vía oral.
Ahora, ¿Y en la vía sublingual cuál sería, profesor? la sublingual no es el primer paso. La sublingual se absorbe a través de las arterias y venas que bajan del cerebro, de la carótida y tanto de la vena grande que también baja, ¿no? del cerebro, y esas se absorben ahí y esas van a bajar de frente al corazón, no van al hígado, no tiene paso por el hígado. Ya. Y No tiene profesor, paso. disculpe, una consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa pastilla, la que es por vía sublingual, por ejemplo, no tal vez no se queda en ese mismo lugar donde lo colocas y se vuelve para arriba, para la lengua y te lo pasa? ¿Qué pasaría en ese momento? Ya no sería sublingual, hija, ya sería oral. ¿Y causa algún efecto? No tiene no produce ningún efecto adverso o nocivo, no tiene nada que ver eso. Solamente lo que queremos es la absorción. Ya está bien, gracias. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Quién vendría a ser el vehículo? El vehículo es el excipiente. El excipiente es. Es lo mismo entonces, profesor. Sí, es lo mismo. Excipiente. El excipiente es el que va, aparte de darle ¿cómo se llama? A darle la forma, eso va a llevar el medicamento. Hasta pasan, por ejemplo, llega al estómago, hay unos que se liberan a nivel del estómago, otros se liberan a nivel del duodeno, ¿no? Entonces ahí se libera el fármaco, se libera de su cubierta, ¿no? El fármaco se libera de su cubierta y es ahí donde ya, una vez que ya está en el intestino delgado, comienza recién la etapa de la absorción. Ahí es donde se absorbe el fármaco. Se absorbe, ojo, se absorbe por toda la vasculatura que va hacia el hígado en su 50%. Llega ahí al hígado, en el hígado lo metaboliza y solamente el 90% es eliminado, porque lo convierte, ese fármaco lo va a convertir en lo que yo le hablaba, en una suerte de sustancia hidrofílica, o sea, tiene componentes hídricos, y esos componentes hídricos no se absorben, no es absorbido por la célula, y por lo tanto lo va a eliminar posteriormente por el riñón. Casualmente esa es la función del hígado, de procesar esos fármacos, cambiarle su estructura y después eliminarlo por el riñón. ¿Ya? A eso ya se llama excreción, ¿no? Miren ustedes las diferentes, ya, ahorita vamos a llegar a eso lo que estamos hablando ahorita. Vía rectal. En cambio, en la vía rectal tiene las dos. Tiene un 50% que va a ir al hígado y tiene un 50% que va a ir de frente al corazón. ¿Se dan cuenta? La parte oral, sí va todo al hígado. La rectal va una parte al hígado y otra parte al corazón. Y después todas las demás, llámese intramuscular, endovenosa, subcutánea, oftálmica, todos los demás van al corazón de frente, no pasan por el hígado. El único que pasa por el hígado es la vía oral y parte de la vía rectal. Miren, vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos, entonces, ¿no? Miren ustedes la liberación. El primer paso del proceso en el que el medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. ¿Se encuentra? Puede ser en la parte sublingual, ¿no? En la parte sublingual, en donde se va deshaciendo, y lo que queda como yesito, ese se queda ahí, y uno lo puede pasar. Pero el principio activo sí se absorbe, se va a absorber aquí. ¿Se encuentra? Otro de los componentes es, por ejemplo, si nosotros lo ponemos vía oral, también tomamos vía oral, entonces con los jugos gástricos se disuelve esa capa que tiene, está el principio activo que está protegido, se libera, entonces ahí puede hacer su función también, el principio activo. Pero otros que son enterales, ¿no? Recubierta entérica que le llaman, esa recubierta entérica va a llegar hasta el intestino delgado y ahí donde recién se van a separar el vehículo o excipiente del principio activo.
¿ya? Ahí, vehículo o excipiente ha sido, se va a desintegrar o se va a convertir en una especie de disolución para que el principio activo se absorba. Recién ahí se va a absorber. Entonces, al absorberse, la velocidad con que pasa un fármaco desde el punto de administración hasta el punto de actuación, hasta la sangre, donde ya se absorbe la sangre, ya va a tener diferentes complejos, ¿no? Va a tener diferentes acciones, ¿ya? ¿Quién va a influir sobre esta absorción? Tenemos, por ejemplo, la motilidad gástrica. La motilidad gástrica, en forma de fisiología, la motilidad gástrica, según absorba el fármaco, si el estómago está lleno, ¿no? Hay una motilidad bastante exagerada, bastante fuerte, porque quiere que pase esos medicamentos. Donde se va a absorber. El pH es otro de los componentes que influyen en la absorción. Si nosotros ponemos medicamentos bases, medicamentos que son básicos, estamos hablando de pH del lugar de absorción. Por ejemplo, en el intestino o en el... Apague su micrófono. Profesor, está con su micrófono. A ver, chicos, apaguen su micrófono, por favor. Están interrumpiendo la clase. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente, la absorción va a estar influida, por tanto, por la motilidad gástrica, por el pH del lugar de la absorción, el área de superficie absorbente, no es lo mismo en el estómago que en todo el intestino delgado. El flujo sanguíneo, si el flujo sanguíneo, por ejemplo, hay pacientes que tienen el colesterol muy alto, los triglicéridos muy altos, entonces se hace el flujo sanguíneo muy lento ahí en esa zona. La eliminación presistémica, o sea, si nosotros tenemos también cómo se va a eliminar sistemáticamente o no, ¿no? La administración con o sin alimentos que viene a ser congruente con la motilidad gástrica. En lo que se refiere a estos que influyen en su absorción, las químicas, la naturaleza química del medicamento, el peso molecular del medicamento, la solubilidad, ¿no? La solubilidad y el coeficiente de partición. Esto es lo que se llama la ionización. El fármaco llega a un momento en que es ionizado, puede ser ionizado por el hígado, y de la ionización se puede o no se puede absorber también fácilmente o difícil. Miren ustedes acá la membrana celular. Acuérdense que yo les había dicho que la membrana celular tiene un componente de fosfolípidos, ¿no? Entonces, estos fosfolípidos van a ser, estos fosfolípidos, ¿no? Miren ustedes la estructura de la cabeza polar, hidrofílica, y una estructura hidrofóbica, debajito nomás, debajito, ¿ya? Entonces, estos componentes hidrofóbicos o hidrofílicos, la cabeza polar, que están encima y debajo, en los polos, ¿no? En los polos, ya. Esta colita de acá es hidrofóbica, o sea, ¿qué quiere decir? Que no le gusta no le gusta el agua. Por lo tanto, viene un componente de agua y rebota. ¿Se dan cuenta? No ingresa. ¿Por qué? Porque no es hidrofóbica. Si bien es cierto, esta es hidrofílica, que le gusta el agua, pero el componente de ácido graso, que son las colas que dejan entrar, son hidrofóbicas, o sea, le tienen fobia al líquido, y por lo tanto no va a ingresar. En cambio, un componente lipídico, o sea, de grasa, sí puede ingresar fácilmente, o ingresa por los poros, ¿no? O ingresa por los receptores, ¿no? O ingresa por los canales, ¿no? Eso dependiendo porque esta es una capa lipídica, ¿no? Ya esta capa lipídica que ingrese fácilmente todo lo que es la grasa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el hígado, cuando llega ahí los medicamentos, muchos medicamentos tienen componente grasoso. Entonces, estos componentes grasosos hacen que el hígado
lo transforme en líquido. Y ese líquido es el que no va a pasar y por lo tanto va a llegar fácilmente al riñón. Y en el riñón es donde se va a eliminar fácilmente. ¿Ya? Eso es en lo que se refiere a hidrofílico e hidrofóbico. Pero miren ustedes, cuando ya hay un mecanismo de absorción, ¿no? Hay una difusión pasiva, una difusión facilitada y un transporte activo. Miren ustedes aquí, acá están las cabezas polares, ¿no? Las cabezas polares, bipolares, que son, ¿no? Fosfolípidos. Ya, acá estas son proteínas, unas que son de difusión facilitada y una de transporte activo que utiliza ATP. El transporte activo va a utilizar ATP. En cuanto se refiere a la difusión pasiva o la difusión simple, ¿no? Ya, cuando no requiere energía y se realiza en favor de una gradiente de concentración, quiere decir que, fíjense ustedes, acá hay 3, 4 o 5 solutos en el área externa de la célula. Como hay mayor cantidad, entonces a menor cantidad, entonces va a hacer una difusión simple, ¿ya? Una difusión simple, pasiva, que nosotros le llamamos pasiva, más que todo, ¿no? Esta difusión, transporte pasivo puede ser difusión simple o difusión facilitada. Esta simple y facilitada esto se llama transporte pasivo. En cambio, en contraparte hay un transporte activo, que ya se utiliza ATP, ¿ya? Cuando no requiere energía y se realiza a favor de una gradiente de concentración, las sustancias no ionizables y liposolubles que fácilmente están solutos en lípidos, en grasa, son las que se atraviesan mejor las barreras. Es la forma de transporte más frecuente en el organismo. Acuérdense ustedes, por favor, la difusión pasiva en la absorción, la difusión pasiva es la forma más frecuente del organismo. Y eso vamos a tomar en el examen, apúntenlo, así que apúntenlo por favor, porque la difusión pasiva es la forma de transporte más frecuente, ¿ya? En el organismo, es la difusión pasiva. Es una pregunta de examen, ¿ya? En cambio, la difusión facilitada no depende de la energía tampoco, ¿no? No depende de energía. Las sustancias se unen a una molécula transportadora y ocurre a favor de la gradiente, ¿no? Se ingresan aquí, se pegan acá, ingresan, ¿no? Ya es un mecanismo selectivo y saturable. Fácilmente este transporte de acá se satura fácilmente, ¿no? Entre los 4, 5, 6 ya no quiere más. No quiere más. En cambio, la facilitada no, es según la gradiente de concentración. Si hay 100, 6, 7, 8, 10, ¿no? Pero pueden seguir ingresando. En cambio, acá, en la difusión facilitada, no depende de energía, pero fácilmente se va a saturar. Fácilmente se satura. En cambio, en el transporte activo, este sí requiere ATP. El transporte activo, ese sí requiere ATP. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que requiere energía. Es saturable también, ¿no? Es saturable, fácilmente se satura, pero es relativamente selectivo. O sea, yo quiero no quiero Si quiero no quiero ¿no? Y así, ¿no? Ya, ello es, por ejemplo, el trastorno del sodio. El transporte del sodio hacia el exterior de las células, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Entonces tenemos acá transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada, y contra el transporte activo. Una vez que ya se absorbió, este medicamento se absorbió, entonces se va a distribuir, ¿no? Miren ustedes, una vez que ya está el medicamento, ya está en torrente sanguíneo, ¿no? El fármaco, tanto por sus características de tamaño, o su peso molecular, su carga eléctrica, o su pH, o es ionizada o no ionizada, o que quiere decir la solubilidad. Entonces, esta capacidad de la unión de las proteínas se va a unir y se va a distribuir a todo sitio. Se va a pegar a una proteína
que son generalmente los que están circulando en la sangre, ¿no? Entonces, se pega a la proteína, el medicamento se liga a la proteína, y la proteína, que son proteínas, puede ser globulinas, ¿no? O albúmina, y va a caminar juntos a través de todo el organismo, ¿no? Caminan hacia el cerebro, caminan desde la punta de los dedos del pie hasta el cerebro, hasta las manos, se van caminando como un transporte, ¿no? Ese medicamento que está pegado ahí a ese transporte no tiene mucho efecto farmacológico, porque está caminándose por todo sitio. El que tiene efecto farmacológico es el medicamento que queda libre. Claro que llega un momento en que ya está haciendo su efecto y eso lo va liberando también, lo va liberando, ¿no? La farmacología estudia cómo estas características influyen en el aumento o disminución de la concentración del fármaco con el paso del tiempo en diferentes sistemas, ¿no? En los órganos, en los tejidos y en los compartimientos corporales, como por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo o en la placenta, ¿no? Entonces, se va distribuyendo a todos sitios, se va distribuyendo a todo lugar, según también si se ha ligado o no se ha ligado a las proteínas, se ha unido o no se ha unido a las proteínas. Entonces, luego de absorberse estos medicamentos, como habíamos dicho antes, se ha distribuido según su capacidad de difusión. Esto está condicionado a que se ligue o no se ligue a las proteínas plasmáticas, ¿no? En cambio, la vascularización de cada órgano condiciona también la concentración que alcanza en su interior. O sea, depende si es bastante vascularizable o no es vascularizable, ¿ya? Y por lo tanto, ¿se va a ligar o no se va a ligar? Por ejemplo, el hígado, el corazón, los riñones alcanzan concentraciones elevadas, ¿no? El corazón, los riñones y el hígado, concentraciones elevadas en el transporte de esta distribución. Ahorita vamos a ver sobre esto de las proteínas también, ¿ya? Bueno, cuando ya se ha distribuido todo y llega finalmente al hígado, entonces este hígado va a producir una transformación molecular, ¿no? Va a haber cambios bioquímicos, ¿no? Va a haber una transformación metabólica. Entonces, estos medicamentos se van a hacer más hidrosolubles, como yo le había dicho, ¿no? Hidrofílicos o hidrosolubles. Y es más fácil, en forma hidrosoluble, cuando se transforma, es más fácil de eliminarlo, ¿no? Entonces, a eso nosotros nos referimos. Por lo tanto, el fármaco que está dando vuelta por todo sitio va a ser transformado, ¿no? Y va a ser eliminado fácilmente. Entonces, de eso evitamos que la potencia de este fármaco sea mayor y su toxicidad sea también, haga daño al organismo, ¿no? La toxicidad del fármaco. Entonces, son transformados, muchos de estos fármacos en el organismo debido a la selección de las enzimas, ¿no? Esta transformación puede consistir en la degradación, como ya le habíamos dicho, en el hígado puede producir oxidación, puede producir reducción o hidrólisis, o sea, va a destruir donde el fármaco pierde su estructura, ¿no? Pierde su principio activo, ¿ya? Y se puede convertir este fármaco en metabolitos, ¿ya? Estos metabolitos pueden ser metabolitos que pueden tener todavía cierta acción o pueden ser metabolitos tóxicos incluso, ¿no? Tóxicos. Pueden tener acción, no pueden tener acción o pueden ser tóxicos incluso, ¿no? O también puede formarse nuevas sustancias como parte de la nueva molécula que se llama conjugación, ¿ya? Entonces miren ustedes, en la transformación, en la vía de transformación puede haber oxidación, reducción, conjugación. Oxidación, reducción y conjugación. Esas son las transformaciones, vía de transformaciones que sufre en el metabolismo. Hepático sobre todo, ¿no? En la mayor parte.
Entonces, este metabolismo que habíamos dicho en la mayor parte se efectúa en el hígado, puede efectuarse en el plasma sanguíneo, puede efectuarse en el riñón y en menor escala en todos los tejidos de la economía, la piel, ¿no? También en la piel y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, este metabolismo que se ha degradado, ha sido degradado en el hígado, al final y al cabo, va a hacer que llegue va a producir que este vaya al riñón y el riñón ya se ha eliminado. Una vez que el medicamento, perdón, está metabolizado, a través del riñón se van a excretar o a través de otras sustancias también, de otros órganos, ¿no? Como la piel, como los pulmones, ¿no? Con el riñón, también por la bilis también se va a eliminar de modo característico, ¿no? Los principales órganos entonces son el riñón, el pulmón, el tubo digestivo, ¿no? Incluida la secreción biliar, que es lo que nosotros estamos hablando. Entonces, la gran mayoría, en el 90%, ojo, en el 90% es excretado, es eliminado por vía renal. Acuérdense eso, 90%. Algunos se filtran a través de los glomérulos y otros, además de filtrar, se excretan a través de los túbulos renales. Generalmente, ¿no? El túbulo renal proximal, ese es el que es, ahí se excretan, se eliminan estos fármacos. El número menor se va a excretar por la vía biliar, por ejemplo la ampicilina, por ahí se elimina, pero también hay otros componentes como la saliva que también se elimina, la leche materna y otro por los pulmones también se elimina. Si hablamos de farmacodinamia, es parte de la farmacología, pero que se dedica al estudio de cómo ejercen las acciones de los fármacos y los efectos de estas, ¿no? ¿Cuáles son acciones del fármaco y los efectos de estas? Acción y efecto. ¿A qué se llama acción? Bueno, es un proceso molecular en que los fármacos son modulados. Al pegarse, al unirse a este principio activo a la proteína de la membrana, ¿ya? Que se llama receptor, ahí es donde va a tener una acción, ¿ya? Y el efecto de esa acción, o sea, las manifestaciones que derivan de la modulación molecular, quiere decir, el efecto, quiere decir, este nervio de acá ya se va a adormecer, por ejemplo, o va a dejar de las prostaglandinas, la tromboxano, todo eso, van a hacer que este efecto deje de doler, por ejemplo, ¿no? Eso es el efecto. Acción, efecto. Acción, efecto. Los efectos pueden ser efectos terapéuticos o efectos indeseables, ¿no? Los terapéuticos es la que nosotros queremos, ¿no? Queremos con el tratamiento. Yo quiero que la iosina, la escopolamina, me calme ese dolor abdominal, haga que ya los intestinos no se muevan mucho, ¿no? Ya, eso es lo que yo quiero. Ese es el efecto terapéutico que yo necesito. O el dolor de cabeza, con el paracetamol, el efecto terapéutico. Pero hay un efecto indeseable, una reacción adversa y sin interés terapéutico, a eso se llaman efectos indeseables. Yo puedo darle, por ejemplo, la escopolamina, me va a calmar el dolor, pero me va a resecar los labios, me va a resecar todo lo que es, porque la acción del Plidán o de la escopolamina es eso, ¿no? Una acción muscarínica se llama eso, ¿ya? Y por lo tanto va a haber resequedad de boca, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Habíamos dicho que para que haya una acción, el principio activo tiene que pegarse a un receptor, ¿ya? Este receptor es una macromolécula proteica. Diana. ¿A qué significa Diana? Diana. Si nosotros tenemos a ver, ¿cómo le puedo decir? Nosotros tenemos
un centro que nosotros queremos ver. ¿Ya? Entonces, este centro, donde nosotros queremos hacer una función, a ese centro se llama, donde va a producir, donde el organismo va a ir directamente a él, a eso se llama órgano blanco u órgano diana. ¿Ya? Cuando nosotros queremos hacer esa función, a eso se llama efecto o efecto exclusivo del medicamento. ¿Ya? Puede ser un órgano, puede ser un tejido, puede ser una proteína. El efecto diana, ¿ya? Es el efecto en donde el medicamento va a hacer su función exclusivamente ahí, no ir a otro sitio. ¿Ya? Con la que se une un fármaco agonista o un endógeno que para iniciar una respuesta celular. ¿Ya? La mayor parte de estos receptores son de naturaleza proteica. Generalmente, casi el 99% es proteína. ¿Ya? Otros son de naturaleza de ácidos nucleicos. Por lo tanto, la naturaleza del receptor farmacéutico va a ser receptores proteínicos. Entonces, el receptor proteínico en su mayoría, el receptor farmacológico en su mayoría es proteico, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Estos receptores farmacológicos pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas o pueden ser mediadores de la función fisiológica, como histamina, la prostaglandinas ahí, ¿no? Neurotransmisores, acetilcolina, norepinefrina, serotonina o las hormonas tiroxina e insulina. Esos son los receptores. Por lo tanto, cuando un fármaco debe producir una acción y un efecto, es porque se une a esos receptores fisiológicos. Se tiene que unir a esos receptores. Unión que puede alterar una condición de salud o restaurarla. ¿Qué quiere decir esto? Que se pega, hace su función, acción, función, y el organismo hace lo que nosotros como médicos o como químicos o como bioquímicos o como enfermeros necesitamos que haya esa función dentro del organismo después del medicamento que le hemos dado. Entonces, igualito, ¿no? Este fármaco receptor debe tener una afinidad, una selectividad y una especificidad, pero generalmente afinidad, selectividad, especificidad. Afinidad es inclinación al órgano diana, ¿ya? Entonces, selectividad se va a fijar a ese receptor. Y la especificidad va a decir, no, yo no quiero este, yo no quiero este, yo no quiero este, sino yo quiero a este, ¿no? Entonces, es específico, como la llave a una chapa. Entra cualquier llave con chapa, no, tiene que ser su propia llave en su chapa, y abre, ¿no? A eso se llama afinidad, selectividad y especificidad. Entonces, la búsqueda de fármaco que actúa en forma selectiva en un único lugar es uno de los objetivos de la farmacología. Entonces, ¿cómo se determina la cantidad de receptores, dosis, concentración? En la concentración del fármaco, ¿no? En el órgano blanco o en el órgano diana, habíamos hablado. Concentración del fármaco en el órgano blanco u órgano diana. Esto va a hacer su acción farmacológica en forma cuantal o gradual, poco a poco. Miren ustedes, ya vamos a hablar de los agonistas y antagonistas. Agonistas es porque su afinidad por el receptor es bueno y activa, ¿no? Y lo activa. Agonista, ¿no? Vamos a tener, acá todavía no hay una toma de medicamentos, pero hay una sustancia química que se agonizan, ¿no? Son agonistas de sus receptores, se pegan ahí fácilmente. En cambio, cuando nosotros le damos fármaco, estos fármacos son agonistas de estos receptores, ¿no? Son agonistas de esos receptores, ayudan a la sustancia química que tenemos para incrementar la actividad celular, ¿ya? Estos de por sí hacen una actividad celular. Esto, cuando nosotros damos fármacos agonistas, quiere decir que va a incrementar la actividad. Pero cuando es antagonista, no. Se pone como un corcho ahí encima de los receptores y no deja pasar ni a la sustancia química ni a algún fármaco agonista, ¿no? Que pueda incrementar. Y va, por lo tanto, inhibir la actividad celular. Miren acá, ¿no? Igualito, ¿no?
Ligando endógeno, acá hay un complejo ligando con receptor, hay un efecto, ¿no? En cambio aquí la molécula del fármaco es agonista, se pega y hace su efecto también, ¿no? Tanto el ligando endógeno, que quiere decir que es una sustancia biológica propia de nuestro organismo, se pega acá y si nosotros metemos un fármaco, ya esto va a ser como agonista. En cambio, como un antagonista no. El antagonista se va a poner, en vez de esto, se va a poner y no va a ir a pegarse y por lo tanto no va a haber efecto. No va a haber efecto. Entonces, entonces los antagonistas, los fármacos reducen la acción de otro fármaco, generalmente un agonista, ¿no? Antagonista, pelean por un receptor. Estos antagonistas pueden ser químico, fisiológico, farmacológico, ¿ya? Cuando es químico, bueno, va a haber una ocupación competitiva de los receptores, o sea, va a haber que el receptor se va a meter, ¿no? El antagonista va a meterse y no va a querer salir de ahí, ¿ya? En cambio, el antagonismo químico es cuando se inactiva la respuesta, no por la ocupación competitiva de los receptores, sino por la inactivación química entre ambos diferentes sustancias. Entonces, viene una sustancia y otra sustancia, los dos se pelean y se inactivan. Los antiácidos tienen ese problema. Yo le meto ahí un poco de ¿cómo se llama? Un medicamento y después tomo antiácido. Esas dos sustancias se llama antagonismo químico. Se pegan y ya no funciona ninguno de los dos. Ni uno se absorbe porque el otro va a pasar por el tubo digestivo y se lo va a llevar así, ¿no? Por lo tanto, no va a producir ni efecto ni acción farmacológica. En cambio, en el antagonismo fisiológico, cuando se produce una anulación de la respuesta debido a efectos farmacológicos opuestos y no a la ocupación de receptores similares, por ejemplo, la adrenalina con sedantes, ¿no? Bueno, ese ya se produce una anulación de ambos fármacos también. Acá es porque se inactiva químicamente, pero acá ya hay una inactivación completa de los receptores. Igualito, ¿no? Los antagonistas farmacológicos pueden ser competitivos reversibles, competitivos irreversibles, no competitivos reversibles y no competitivos irreversibles, ¿no? Bueno, en esto ya es más profundo, es un antagonismo más profundo. En cambio, hay un sinergismo que se ayudan entre los dos, ¿no? Se ayudan. Los fármacos van a sumarse. Por ejemplo, un antiinflamatorio, un tramadol, un analgésico, con un antiinflamatorio paracetamol. Los dos, ¿no? Entre estos dos fármacos se van a sinergizar y van a tener un efecto mayor del que hubiéramos tenido si es cada uno por su lado, ¿no? Ya, entonces a esto se llama sinergismo farmacológico. Ya, es una combinación farmacológica de los cuales la respuesta puede acrecentar en lugar de inhibir, ¿no? En el otro, en el antagonismo, inhibía, pero acá en sinergismo los dos suman, tanto analgésicamente como antiinflamatoriamente, ¿no? ¿Qué factores determinan la respuesta a un fármaco? ¿Cuáles son los factores? Miren ustedes, la respuesta al fármaco, lo que nosotros queremos es una respuesta al fármaco, entonces tenemos todos estos, la respuesta al fármaco, el ejercicio, la edad, la radiación solar, el embarazo, la función inmunológica, función renal, si la función renal está bien, no hay problema, el fármaco lo va a eliminar. La genética de la persona, a lo mejor mi madre o mi padre eran alérgicos a algún esto y el fármaco me va a alergizar peor. La inmunización, la ingesta de alcohol. El alcohol, saben ustedes que es un producto que fácilmente ingresa a las células, ¿no? Fácilmente ingresa a las células y fácilmente se deteriora también. Entonces con el fármaco o puede haber sinergismo tóxico, entonces intoxica al paciente, o puede haber un antagonismo también, ¿no? Luego tenemos los niveles de albúmina de sangre. Acuérdense ustedes que el medicamento libre es el único medicamento que hace efecto. En cambio, cuando hay mucha albúmina, a lo mejor se pegan los medicamentos a la proteína, ¿no? Y ya no va a haber efecto porque va a estar paseando por todo sitio y no va a estar haciendo su acción. El peso, las personas gorditas, sobre todo los que tienen mucha grasa, los organismos también, como ese fármaco se mete ahí.
a la grasa y no hace su función en donde debe ser si no está ahí metido en la grasa, ¿no? El sexo también no es lo mismo a un hombre que a una mujer, ¿no? La respuesta farmacológica puede ser diferente, ¿ya? Y así tenemos incluso la fiebre y todas esas cosas va a producir una respuesta del fármaco. El estrés, la lactancia, otros fármacos, la enfermedad y la función cardiovascular. Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre los efectos de la administración de los medicamentos. Los 5 correctos, acuérdense los 5 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta. Eso nosotros tenemos que tenerlo básicamente. Paciente, el medicamento, la dosis, la hora y la vía de administración, ¿ya? La regla básica de la administración es siempre nosotros tenemos que ver la fecha de vencimiento. Acuérdense que la fecha de vencimiento es importantísimo para la administración de un medicamento a un paciente. Preparar el medicamento en el momento en el que se va a utilizar y el medicamento preparado ya no sirve después de un tiempo más o menos sin refrigerar, ¿no? Ya pierde su valor biológico también. Al administrar medicamentos en el horario indicado, sobre todo los antibióticos, tienen que ser en un horario indicado. Si vamos a considerar en la administración, ¿qué consideraciones vamos a tener en la administración de medicamentos? La administración de medicamentos es una obligación más importante del personal de enfermería. Ustedes son los que dan la administración del medicamento. La seguridad y la competencia son condiciones básicas para administrar la dosis correcta de la menos traumática posible. O sea, el médico da la dosis, el médico da la vía, el médico da la hora en la que se debe dar. Entonces, la enfermería es la que tiene que administrar en la dosis correcta, al paciente correcto, en la manera menos traumáticamente posible, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas básicas de la administración? Administrar solo medicamentos prescritos por el médico, respetando la dosis y la vía indicada. Comprobar si el medicamento es el que se va a administrar, es el indicado, ¿no? Leer el envase sobre todo. Entonces vamos a ver ustedes acá la vía de administración. Es el sitio donde se aplica el medicamento para que actúe allí o sea absorbido. La vía de administración y las formas farmacéuticas están directamente relacionadas aquí entre sí para conseguir el máximo de eficacia de un medicamento, ¿no? Entonces, la vía de administración y la forma farmacéutica están interrelacionadas ahí. Bueno, nosotros tenemos la enteral y la otra forma es parenteral. Todo lo que sea menos el tubo digestivo. Todo lo que sea menos el tubo digestivo. A eso se llama parenteral. La vía de administración oral más frecuente implica la deglución. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que el paciente tenga dificultad para deglutir. Si es un sabor desagradable en los niños, por ejemplo, no lo van a querer tomar. La irritación gástrica, según la forma farmacéutica, ¿no? El medicamento, cómo está hecho, cómo no está hecho, la que tenga o no tenga la recubierta entérica, ¿no? La incapacidad de absorber algunas drogas, la destrucción por alguna enzima digestiva o pH, ¿no? Metabolismo del primer paso. Este metabolismo del primer paso sería el hígado, ¿verdad? Metabolismo del primer paso. O enterohepático, que se llama, ¿no? Enterohepático. Se absorbe en el intestino y pasa al hígado. Entero es el intestino delgado, entero, y hepático es a través de los vasos al hígado. Si es una forma cómoda, sencilla, no dolorosa, segura y económica, sí, es verdad. Que el paciente también se puede automedicar, también es verdad. Y si hay una sobredosis y la eliminación se puede dar a través del lavado gástrico y es fácilmente retirable. Pero si nosotros damos por vía parenteral, eso ya está absorbido. Eso ya no tiene que tener una absorción porque ya está absorbido. Entonces, por lo tanto, ya es difícil retirarlo, más difícil retirarlo, ¿ya?
Entonces, esas son las ventajas de la vía oral, ¿no? La absorción va a depender de factores como la motilidad del estómago, los jugos digestivos, tipo de preparados farmacológicos, los factores químicos y la presencia de alimentos o no, de todas maneras, ¿no? La forma farmacéutica de la vía oral, ya sabemos cuáles son: la liberación inmediata, los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, los jarabes, suspensiones, las suspensiones. Cuando nosotros queramos hablar de absorción, que ya hemos hablado antes, ¿no? Generalmente se van a absorber a través del intestino delgado. Y los medicamentos con carácter ácido, que son ácidos, en el intestino delgado, el estómago y en el colon, se van a absorber ahí. En cambio, los básicos, solo en el intestino delgado, en el colon y en el estómago, así de esa forma, ¿no? Ya, medicamentos de carácter ácido y medicamentos de carácter básico. A ver ahí. Habíamos hablado del enteral, todo lo que es tomar, no se debe triturar o vaciar, deben ser tomados como están, ¿no? Cuando se modifique la forma farmacéutica sólidas orales, de ciertos medicamentos pueden producir alteraciones en la farmacocinética. O sea, ya no se va a mover como deberían moverse, ¿no? Ya, entonces ya tenemos la liberación, forma farmacéutica de liberación controlada, fármacos de cubierta entérica, fármacos sublinguales, fármacos efervescentes, comprimido efervescente, grajeas, fármacos de margen estrecho, de origen, de margen terapéutico, ¿no? La vía enteral. En cambio, la vía parenteral ya tenemos que meter en cualquier sitio del cuerpo, menos por el tubo digestivo. La administración parenteral esencialmente para las drogas que se absorben en forma activa. ¿Cuáles son sus ventajas? Biodisponibilidad rápida, más predecible. La dosis efectiva es más precisa. Si yo meto 100 miligramos, sé que esos 100 miligramos están exclusivamente en la sangre. En cambio, si yo vía oral meto 100 miligramos, puedo estar esperando que el 50 o el 25% esté en cierto tiempo en la sangre, ¿no? Se dan cuenta, esa es la biodisponibilidad, ¿no? La dosis efectiva más precisa en la vía parenteral. En atención a emergencia, si el paciente está inconsciente y no coopera, entonces esa es una de las ventajas. Pero la desventaja es que es dolorosa, la técnica especial para su uso es más costosa y la asepsia es importantísima, porque si no, le hacemos ingresar bichos que no queríamos, ¿no? Infecciones, como infecciones. Entonces, acá tenemos la vía parenteral, es intraarterial, intracardíaca, intratecal a través de la columna, intravenosa, intraauricular a través de las articulaciones, intradérmica es a través de la piel, intramuscular, intraósea y subcutánea, ¿verdad? Es intravenosa y intraósea. La intramuscular, miren cómo se aplica en forma completamente 90 grados, la subcutánea en 45 grados, el endovenosa generalmente entre 20 y 25 grados, la intradérmica es más, entre 10 y 15 grados, ¿no? Acá tenemos la piel, el músculo, el tejido celular subcutáneo, la dermis y la epidermis. Cuando se refiere a la administración por mucosas, la sublingual rápido está muy vascularizada, parte debajo de la lengua. La rapidez de la velocidad de absorción es casi parecida a la parenteral, ¿no? No hay efecto del primer paso, no hay efecto del hígado. ¿No será mi lobo? ¿Ya? No, ¿Aló? sí. Ya, en cuanto a la rectal, ya saben ustedes, si el paciente está con vómitos, no podemos darle vía oral, se le puede dar. El paciente inconsciente con del padeclutil también infecta los niños. Medicamentos. Sí, por sus 2 meses. Ese micrófono, por favor, micrófono, chicas, el micrófono. Medicamentos que evitan o son destruidos por la mucosa gástrica también, ¿no? Y medicamentos de acción local. En vía vaginal, los preparados farmacológicos son óvulos comprimidos vaginales y cremas, ¿no?
La administración de los medicamentos con efecto a nivel local o sistémico, ¿no? La inhalatoria también es sistémica, pero es local. Se absorbe a nivel pulmonar. La nasal también, la ótica y la oftálmica son locales, ¿ya? Son locales. Vía tópica, el medicamento se absorbe a través del estrato córneo, o sea, de la piel, y alcanza la circulación sistémica dependiendo de diversos factores. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la zona de aplicación. Si la absorción es mayor en la zona de piel más fina, más delgadita, más suavecita, como el de los niños, por ejemplo, ¿no? Y es un poquito, la absorción es menos en las pieles un poco más gruesas o más acabadas, como por ejemplo la tercera edad, ¿no? La forma farmacéutica o vehículo, la absorción es mayor cuanto más graso sea el excipiente. Acuérdense que la diferencia entre una crema y una pomada era esa, ¿no? Ya, uno es más graso que la otra, el otro tiene más líquido, ¿ya? Tiene más líquido. Entonces, la integridad también depende de la integridad de la piel. La absorción aumenta si la capa córnea está inflamada o dañada, ¿ya? La duración del tratamiento. La aplicación repetida produce un efecto acumulativo, que se acumula en la piel, que aumenta la absorción. Duración del tratamiento. Otros factores pueden ser los vendajes oclusivos, la temperatura corporal, el grado de hidratación de la piel también. Transdérmica, bueno, es para que cuando se administra los principios activos a través de la piel, con un objetivo de ejercer una acción sistémica, ¿no? La transdérmica, los parches, por ejemplo, ¿no? Estos también evitan el primer paso, permiten obtener niveles plasmáticos estables del fármaco, se logra un mejor cumplimiento terapéutico y puede interrumpirse la administración inmediatamente retirando el parche, ¿no? Se reducen los efectos indeseables y interacción fármaco-alimento. Cuando hay una interacción, el alimento puede interrumpir el fármaco, ¿no? Y permite el uso adecuado de la presión arterial de vida media-corta, ¿no? Del paso. Inconvenientes, no todos los fármacos pueden ser utilizados para ser administrados. Chicas, hay algunas que están ingresando ahorita, en este momento que ya hemos terminado incluso el curso, ¿no? Pero están ingresando ahorita, no hagamos eso. Hay que ser un poquito más temprano, ya, por favor. Otro de los inconvenientes que estábamos térmica, el fármaco o la formulación pueden ocasionar irritación o sensibilidad de la piel, también depende de la piel de las personas. Solo son útiles para fármacos liposolubles, o sea que son lípidos que van a absorberse y de pequeña masa molecular para que puedan penetrar a través de la capa córnea, si no, tampoco no, cualquier eso no es fácilmente absorbible, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos tener es la dilución de medicamentos. Si tenemos un procedimiento mediante el cual se obtienen concentración y dosis requeridas de medicamentos a través de fórmulas matemáticas, por ejemplo, las que son gránulos, ¿no? Nosotros lo disolvemos en una cierta cantidad para que nos dé una cantidad de miligramos, ¿no? Entonces, generalmente esos son medicamentos que vienen en gránulos, ¿no? Vienen en sustancias liofilizadas, y esos liofilizadas hay que ingresarle agua para que puedan diluir el fármaco prescrito con la técnica ya que muchas veces ya tenemos conocimiento. Ya, pero vamos a ver ahorita una sustancia introducida al cuerpo humano tiene una acción terapéutica de acuerdo a quién, a los requerimientos escritos, a los requerimientos, por lo que la mezcla debe ser exacta, ¿no? Tenemos que tener la acción farmacológica selectiva y efectivamente una dilución adecuada. Aún si nosotros en la prescripción nos piden que diluyamos en 30 centímetros de agua, no podemos diluirlo en 100, ¿no? Porque ya los miligramos, la concentración, ya disminuye esa concentración, ¿no? La acción de un fármaco se caracteriza por dos variables. Una, la magnitud de la respuesta y la concentración necesaria para introducir la concentración del fármaco. En cambio, la cantidad va a determinar de acuerdo a la condición individual del paciente. O sea, si nosotros vamos a querer diluir más o diluir menos, ¿no?
forma de la acción del fármaco. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la dilución de los medicamentos. Es un procedimiento en el cual nosotros vamos a obtener la concentración y la dosis requeridas del medicamento, ¿ya? La dosis del medicamento. Bueno, aquí le estoy dejando cómo se acciona para administrar el fármaco, la dilución del fármaco y cuáles son sus fundamentos, ¿no? Esto ya vamos a tenerlo presente, ustedes lo van a estudiar, lo van a leer, porque son procedimientos que son generales, procedimientos generales en todos los medicamentos que son para diluir. Esta es una forma de la dosificación de medicamentos, ya, por ejemplo, la cantidad buscada del fármaco. Si a mí el médico me dice, administrele, le estoy indicando 90 miligramos de amicacina, como dice acá, ¿no? Entonces, cantidad buscada del fármaco, 90 miligramos de amicacina, 90 miligramos. Por el volumen total del fármaco, ojo, del fármaco. El fármaco viene en una ampollita de 2 mililitros, ¿no? Es el volumen total, 2 mililitros. Quiere decir que este fármaco que es de 500 miligramos tiene 2 mililitros, ¿no? 2 mililitros. Y que es la cantidad total del fármaco en la mano, ¿no? Entonces, la ampolla de amicacina contiene 500 miligramos en 2 mililitros, que es la cantidad total del fármaco en la mano, ¿no? Que tenemos. Y nosotros queremos darle solamente 90 miligramos. Por lo tanto, si hacemos aquí vamos este por ejemplo, este es lo vamos a hacer, este es en forma matemática, pero ahora lo vamos a sacar para que usted tenga un cierto criterio de raciocinio, ¿no? De aquí a aquí, hay 2 ml, o también llamado 2 centímetros cúbicos, ¿verdad? Todos estos 2 centímetros cúbicos hay 500 miligramos. 500 miligramos. Quiere decir que en 1 centímetro cúbico, ¿cuánto vamos a tener? 250, ¿verdad? 250 aquí y el otro 250. 250 y 250. Porque en 2 hay 500. Pero si nosotros queremos seguir dividiendo, ¿no? La mitad es 125. Y este sería 1 centímetro, medio centímetro. En medio centímetro, acá hay 1 centímetro cúbico. Acá hay medio centímetro cúbico, sería 25. ¿Se dan cuenta? Entonces acá 125 ya casi para llegar a 90 miligramos, 125. Entonces tiene que ser menos de la mitad de ampolla, ¿no? De 1/4 de ampolla, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, sale 0.36. Acá, ml. Acá borran miligramos por miligramos y queda toda esta solución, esta fórmula ya matemática, y me sale 0.36 ml. Ya, 0.36. 0.5 es 0.5 es casi esto, ¿no? La mitad de 1. .5 ml. Este 0.5 sería 125 más o menos, pero estamos buscando 0.36, que sería más o menos a esta altura, ¿no? ¿Ya? Ese es en sí la fórmula de dosificación. Esto lo vamos a ver después. También vamos a utilizar bastante lo que es la matemática para ver la formulación de los medicamentos a la hora de dar la dosis, ¿ya? Indicada.
Entonces, hasta acá nomás vamos a ver esto. Ya esto lo vamos a practicar después. Y lo único que yo quiero es que ustedes en la tarea, que lo estamos viendo acá, la tarea de la tercera clase, en donde estamos haciendo un trabajo sobre el metabolismo y excreción de los medicamentos, ¿ya? Lo que hemos visto en el antes, pero necesito que ustedes lo amplíen un poquito más en 2 hojitas, ¿ya? Necesito el metabolismo y la excreción, cómo se elimina y cómo se procesa a nivel hepático, ¿ya? Para que sea eliminado a través del riñón. Es lo que me importa a mí, que ustedes sepan identificar eso. ¿Por qué? Porque van a tener muchos pacientes que tengan problemas de cirrosis o problemas que tengan insuficiencia renal, y ustedes tienen que ayudar a evaluar eso, ¿no? Porque el médico ya lo está evaluando, pero hay veces pacientes que no se llevan por la comadre, se llevan por el compadre. No, tómate una tableta nomás. ¿Pero por qué no se puede tomar una tableta? ¿Por qué? Porque el metabolismo puede estar ahí deteriorado en el hígado, no metaboliza bien ese hígado, o también puede estar malogrado como una insuficiencia renal. Entonces, chicos, hasta aquí quedamos. Ya vamos a ver todo lo que es Están viendo lo de la tarea, ¿no? ¿Han visto esto, lo de la tarea? No. Esto de la tarea. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, el trabajo de investigación consiste en hacer un trabajo sobre metabolismo y excreción de los medicamentos, en 2 hojitas, ¿ya? Ese es el trabajo de... Muy bien, chicos, entonces nos decimos hasta luego. Ya nos vemos para la siguiente clase, ¿ya? Sí, profesor, hasta Listo, luego. chicos. Ya, profe, hasta luego. Cuídate. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego.